Bienvenidos a Sentido Podcast, hoy en versión íntima para hablar de las cosas que nos interesan. Les voy a contar cómo surgió, cómo me cerró la idea de este episodio, en realidad, que en un momento tenía pensado hablarles de todo mi cambio en cuanto a alimentación que hice el año pasado, porque viene de la mano con el episodio anterior en que entrevisté a Juan Francisco Ballesteros, que fue el kinesiólogo que un poco me abrió la puerta a ese cambio. Y me guió, si bien después también consulté nutricionistas, medicina integrativa y etcétera. Pero tengo muchas cosas para decir. Eso es lo que me sucede, que estamos en un momento con tanta data, con tanto movimiento, con tanto despertar detrás de otro despertar, capas que siguen saliendo. Estamos cambiando tanto como humanidad que pensaba, bueno, ¿cómo hago para hablar de esto? Y también hablar, por ejemplo, de todo lo que estoy esclareciendo en mí sobre redes sociales, comunicación, etcétera, y cómo hago para hablar de nuestro estilo de vida y todo lo que necesitamos desprogramar en ese sentido. Y ayer una de ustedes, Ceci, que la tengo ahí en Instagram, me dejó un mensaje, un comentario en uno de los reels que subí sobre redes sociales, hablando sobre por qué todo el mundo ahora queremos quitarnos TikTok e Instagram del móvil, o sea, ya no soportamos más, ¿no? O soportamos cada vez menos estas plataformas. Y Ceci me puso, gracias Cande por hacernos sentir que no estamos locos los que queremos salirnos del rebaño. Fue una cosa así. A mí me encantó ese comentario y dije, es esto, ese es el punto. Ella lo está viendo tan claro y me hace ver claro a mí también, o me confirma que mi trabajo siempre se trata de eso, y sobre todo en esta época, ¿no? De acompañarte a salir de ese rebaño. No porque el rebaño esté mal, no porque ir hacia donde todos van tenga algo malo, sino porque si no sales, realmente no puedes elegir. Y ese es el poder de desprogramarte, ¿no? Hay cuestiones con las que tal vez, quiero decir, hace todo el mundo de una manera y tú puedes elegirlas porque a conciencia sabes que son buenas para ti, sea en cuanto a estilo de vida, alimentación, salud, hábitos, o sea, en tu comunicación, en tu profesión, en cómo manejas tu negocio o tu marca, en cómo vendes, en cómo crías a tus niños, no lo sé, en las 1000 decisiones a diario que tomas, ¿no? Pero cuando esas 35.000 decisiones que tomamos a diario, porque más o menos ese es el monto de decisiones que los humanos tomamos a diario, todas, la más pequeñita, desde que te levantas y dices, me tomo un café, o tiendo mi cama, o hago esto, o lo que sea, o llamo a tal persona, hasta la más grande, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Cambio de profesión, hago esto, me voy de viaje, no lo sé. X. Cuando todas esas decisiones se mueven en automático, estamos viviendo una vida en automático, ¿no? Y cuando esas decisiones empiezan a tomarse a conciencia, es cuando estamos viviendo y no sobreviviendo, ¿no? Cuando realmente estamos creando nuestra realidad a conciencia. Entonces, es tan necesario poder distanciarnos de aquello que nos enseñaron, aquellos que nos marcaron como camino, ¿no? Y decidir si queremos ir por ahí o no. En la alimentación esto se ve súper claro porque piensen ustedes en el modo de alimentarse que tienen. Por más de que ahora tenemos muchísimo acceso a información, a comunicadores incluso muy valiosos, ¿no? Que traen, destapan de alguna manera información que antes no veíamos o no la teníamos al alcance. Y yo creo que fuimos muy ingenuos, somos muy ingenuos en ese sentido, ¿no? Y miren, se ve en la foto general, cómo nosotros vivimos como sociedad. Estamos ordenados de un modo que nadie se lo ha cuestionado. O sea, realmente, quiero decir, nuestros horarios, la estructura que tiene nuestro año, los días, las semanas,
que mañana, tarde, noche, en qué momento hacemos cada cosa, en qué momento se va a la escuela, cómo la escuela, la escolarización, que por supuesto está perfecta, ¿no? Pero quiero decir, nos adoctrina en un montón de cuestiones que luego son inconscientes. De la misma manera, bueno, lo que desayunamos, lo que la tele nos dice que tenemos que desayunar. Saben, me acuerdo cuando era chica, eh, todas estas, porque ahora lo vemos más en redes sociales, pero cuando yo era más chica, las propagandas, las publicidades, digamos, en la televisión sobre diferentes alimentos o cosas o tal o cual que técnicamente eran buenos o los vendían, ¿no? Ese marketing que te hacía creer que algo era bueno y algo era bueno para los chicos. eh, y bueno, nada, y verlo hoy en retrospectiva y decir qué fuerte, o sea, qué fuerte, porque es como si estuviéramos caminando caminando con los ojos tapados. Y además, en un sistema de alguna manera que no nos hace cuestionar esas cosas, no nos hace pensar realmente, a ver, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Eso es bueno para nosotros? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo con esa alimentación? ¿Nos queremos alimentar así? ¿Dónde compramos los alimentos y cómo los elegimos? Em, y de la misma manera, ¿qué hábitos estamos sosteniendo? ¿Qué hábitos sostenemos en nuestro día a día? ¿Quién los dictaminó a esos hábitos? ¿No? ¿Quién nos puso esos hábitos por enfrente? ¿Por qué nos levantamos a la hora que nos levantamos y nos acostamos a la hora que nos acostamos? ¿Por qué funcionamos del modo en que funcionamos? ¿Por qué comemos a las horas que comemos? ¿Por qué hacemos tal o cual ejercicio? ¿Por qué pensamos que tal o cual alimento es malo y tal o cual alimento es bueno? ¿Por qué nos medicamos cuando estamos enfermos? ¿Con qué nos medicamos? ¿Por qué nos dicen que tenemos que ponernos una vacuna y nos ponemos esa vacuna? ¿Por qué comunicamos como nos dicen que hay que comunicar en redes sociales? ¿Por qué nos quemamos la cabeza tratando de reducir nuestro discurso a 90 segundos que quepan en un reel? Y aceptamos que esa es la forma de vender nuestro negocio porque, no sé, porque es la forma hoy en día. ¿Por qué? Ustedes saben que este podcast ha nacido para cuestionar. Es un espacio de cuestionamiento, así que lo que más se plantean son preguntas. Estamos en un momento tan clave para plantearnos preguntas. Me quiero ordenar porque tengo muchas cosas para decir, como les comenté, y quiero ir por partes para no mezclar todo, ¿no? Voy a empezar por el tema de la alimentación. El año pasado fue para mí un año clave porque creo que fue un año de llegar así como a mis anchas al cuerpo. Yo soy una persona que viene de años y años de terapia, de mucha terapia, al principio terapia más tradicional, ¿no? Como más freudiana, podríamos decir, y luego fui pasando por diferentes terapias y empecé a buscar terapeutas también más espirituales, más con mi forma de pensar y también hacerme de herramientas que me permitían yo misma acompañarme en mi camino, ¿no? La astrología, bueno, conocimientos, metafísica, física cuántica, no lo sé, todas estas cosas que uno va incorporando, meditación, y encontrando lo que a uno le funciona. Y el año pasado, en un momento dado, sentí un llamado súper fuerte con respecto a la alimentación. Yo sabía internamente, intuitivamente, que había algo que tenía que cambiar. Siempre fui una persona que me alimenté dentro de todo bien, para lo que yo sabía, para la información que tenía hasta ese momento, yo lo estaba haciendo bien. La alimentación fue algo que siempre me interesó desde muy chica. Recuerdo todavía épocas de hacerle dietas a mi hermana, casi como un juego, ¿no? Mi hermana nos llevamos 6 años de diferencia y cuando ella en un momento era adolescente, yo era más chica y ella todo el tiempo estaba bueno, en lo que hace un adolescente, ¿no? Que quería verse bien y tal. Em,
entrenaba esto, lo otro, y por ahí ella quería bajar, no sé, 1 kilito, porque siempre estaba perfecta, pero ella estaba en esa, ¿no? Y yo le hacía dietas y le decía, tenés que comer esto, tenés que comer esto. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo investigaba? Leyendo fascículos de diarios que venían con los diarios, o sea, con los periódicos, quiero decir. Em, Había uno que era vida sana, vida saludable, no me acuerdo si venía con La Nación en Argentina o con cuál, pero yo era muy chica y me gustaba mucho esa información y ya la leía y ya era muy ordenada en cuanto a qué comía, cómo elegía lo que ingresaba a mi cuerpo, no era súper consciente de eso. Después tuve mis momentos, por supuesto, uno pasa por muchas etapas y desde antes de migrar mi sueño era como certificarme como health coach, tenía esta formación que es la que luego hice en IAN, Institute for Integrative Nutrition, que es un instituto de nutrición en un sentido holístico y amplio, ¿no? No solo de la comida, sino de todo lo que nos nutre. Y terminé formándome, certificándome cuando llegué aquí a España en 2022. Y bueno, les quiero decir que siempre tuve mucho foco en esto de la comida, siempre me interesó y siempre me cuidé mucho. Cuando fui el año pasado a ver a Juan Francisco, eh, él me dijo, bueno, más allá de otras cuestiones que identificó en mi cuerpo a través de técnicas de medicina natural, me dijo que necesitaba mejorar mucho mi sistema digestivo porque había nutrientes que no estaba absorbiendo. Entonces me dio una dieta súper estricta en la que me quitó por completo el azúcar, el gluten, el alcohol, el cerdo, los fermentados. Bueno, eran muchísimas, muchísimas cosas que eliminé al menos durante 4 meses. Cortar con el azúcar en mi vida fue un antes y un después total. A todo nivel, a todo nivel porque experimenté un cambio tan grande en mi cuerpo y me di cuenta, gracias a ese cambio, del efecto que esta droga que se llama azúcar, y casualmente es un polvo blanco, em, genera en nuestro organismo, pero no en el organismo, sino uno de los efectos más enormes que yo sentí cuando dejé el azúcar fue a nivel mental, a nivel anímico, a nivel claridad mental. Entonces, empecé a experimentar en mi propia piel, ¿no? Lo que significaba deshacerme de cuestiones que mi cuerpo para nada necesita. Y lo curioso es que, bueno, cuando quise dejar el azúcar, fue muy difícil dejarla por completo, porque todo lo que uno compra en el supermercado, el 70% de los productos contienen azúcar, están hechos con azúcar. Cuando uno lee los ingredientes en su composición, tienen azúcar. Léase, no sé, hasta el jamón tiene azúcar como un método conservante. Muchos jamones, todos no, pero muchos lo tienen. Los embutidos, ¿no? La salsa de tomates, las leches vegetales que uno compra. Bueno, no lo sé ahora qué decirles, como por ejemplo, el maíz, que aquí viene como en lata, ¿no? Que tiene azúcar también para conservar. Un montón de conservas, de cuestiones que vienen empaquetadas, obviamente, contienen azúcar, además de conservantes, además de un montón de componentes que nuestro cuerpo no necesita y de hecho no le hacen bien. Entonces, cuando hice este cambio tan grande, empecé a conectarme con otros sabores, no solo con otros sentires en mi cuerpo, sino con otros sabores, con una dimensión de la alimentación muy diferente, porque lo único que yo podía comer eran cosas que venían de la tierra, ¿no? Como frutas y pocas, porque las que tenían más azúcar en ese momento no las podía comer. Verduras, tampoco podía comer ningún azúcar en esos 4 meses, tampoco la natural, tampoco dátiles, tampoco miel, me refiero, ¿no? Que hoy sí consumo miel cruda y dátiles, son los únicos endulzantes que consumo, además de las frutas dulces, ¿no? Pero bueno, lo que podía comer era eso, proteínas, cerdo no podía comer, carne, pollo y sobre todo pescado, y pescados azules en su mayoría, ¿no? Em, y claro, esto
los primeros meses fue muy difícil sostener esta dieta porque encima estábamos en verano, a mí me daban unos picos de caída de glucosa tremendos. Y tengan en cuenta que yo soy una persona que siempre amó lo dulce. Les quiero decir que cuando fui a Argentina, mis amigas me regalaron una bolsa de todas las golosinas que ahí se comen, que son las tradicionales, ¿no? Y yo encantada, encantada, porque era como, ay, bueno. Entonces, siempre, o sea, yo voy a un restaurante y usualmente pedía un postre. Si estoy tentada de algo, pues me como un bollito, una factura, como se dice en Argentina, un bollería, algo rico así, ¿no? Y digo, bueno, lo hago de vez en cuando, no pasa nada. Bueno, cuando uno empieza a tomar conciencia de la cantidad de azúcar que ingiere en un día, si te gusta lo dulce, ¿no? Entre los no pasa nada y todos los ingredientes, los alimentos empaquetados o lo que sea, los productos procesados que contienen azúcar, bueno, la verdad es que sí pasa y un montón porque terminas ingiriendo un montón de azúcar sin darte casi cuenta. Entonces, el punto es que a partir de esto, lo más fuerte para mí en el tema de dejar el azúcar fue el efecto que tuvo en mi claridad mental y en darme cuenta de que el azúcar es literalmente una droga, de que estamos drogados por esa droga y de que realmente, y aunque suene fuerte, conviene a este sistema, le conviene que nosotros estemos dormidos, drogados con los alimentos que consumimos, drogados, entre comillas, o dormidos en una rueda de productividad, ¿no? Producir, producir para seguir consumiendo, la publicidad que nos vende necesidades fantasiosas, porque son cosas que no necesitamos, pero creemos que las necesitamos, entonces queremos producir más, personas que nos dicen que podemos hacernos millonarios de la noche a la mañana, cuando el único valor parece ser el dinero, como si fuera lo único que estamos aquí para perseguir. Y hablemos claro, a mí me encanta el dinero y deseo un montón de riqueza, ¿no? Pero hay otras cosas. O sea, lo primero y la primera abundancia que para mí es muy importante es otra, es sentirme abundante interiormente, es tener un mundo interno tan abundante que no necesite nada más. Y de hecho, muchas veces es como me siento, que no necesito nada más, que lo tengo absolutamente todo. Y desde ese lugar es mucho más fácil y más posible manifestar, ¿no? Todo lo que queremos a nivel tangible. Pero lo que quiero decirles es que para poder, para poder conectarnos con la verdad, con la honestidad, con la pureza dentro nuestro, hay tantas capas para sacar. Y en la alimentación hay una desprogramación muy importante, porque realmente tu intestino es tu segundo cerebro. En tu intestino, o sea, en lo que pasa dentro de tu organismo, es la causa, o sea, está la explicación de tu estado de ánimo. Hay estados depresivos que son causados también por alimentación, o sea, por cómo está funcionando nuestro intestino. Tienes muchísimas más probabilidades de deprimirte, ¿no? O de caer en un estado así, depresivo, según cómo te alimentes. Incluso los antibióticos, este es un dato que a través de un súper profesional me enteré hace unas semanas, un curso de antibióticos, o sea, un blister, ¿no? Como un programa entero de antibióticos, puede generar un porcentaje de posibilidad de depresión en ti al año siguiente por el efecto que eso hace en tu microbiota. Ni hablar 2 blisters de antibióticos, ¿no? Entonces, quiero decir, esto sumado al estrés con el que vivimos, sumado a que digerimos cada vez peor, y lo explica Juan Francisco en la entrevista que le hice, porque tenemos un estilo de vida que nos llena de ansiedad, que nos llena de preocupación, que nos llena de insatisfacción, y eso hace que no estemos justamente conectados con lo esencial,
conectados con lo divino, conectados con todo lo que ya tenemos. Hay algo que para mí también es la base de muchas cosas, que es la conexión con la naturaleza. Y el otro día em, comentaba esto yo me encontré diciéndole a una persona, ¿no? Tenés que salir a la naturaleza, porque en la naturaleza vos vas a poder conectar contigo, ¿no? Era una amiga que me contaba como que no estaba pudiendo conectar con esa gratitud, con ese estado, ¿no? Del ser positivo, por así decir, centrado, alineado, como sea. Y yo le decía eso, en la naturaleza está esa conexión. Pero luego yo me quedaba pensando en mis propias palabras y digo, qué fuerte, porque nosotros estamos acostumbrados a llamar a la naturaleza, como si nosotros no fuéramos parte de eso. Ir a la naturaleza, ¿entienden? Es como ir a algo que está fuera de nosotros, como ir a visitar un museo, ir a la naturaleza. Y en realidad la clave está en entender que nosotros somos naturaleza. O sea, nosotros somos parte de eso, no hay realmente separación. Los humanos somos los que hemos creído que éramos una especie superior a todo y vamos por ahí contaminando el planeta, pisando plantas, matando árboles, haciendo lo que queremos con los animales. Con lo que queremos no me refiero bueno, sí, me refiero a la explotación de animales, bueno, todo este mundo horrendo de maltrato que hay, un poco ligado a la alimentación también, y un poco ligado a otro tipo de explotaciones, ¿no? Pero el hecho de haber perdido tanta conexión con nosotros mismos es lo que hace que también hayamos perdido toda la conexión con nuestro entorno. Y en la conexión con nuestro entorno están las claves de nuestra salud. Cuanto más conectada contigo y con tu entorno estás y más te sientes parte de la naturaleza, de lo natural, formando como un todo, ¿no? Con todo lo que vive aquí en la tierra, más entiendes tus ciclos, tus necesidades. No te surgen ganas de comerte tal vez un paquete de patatas procesadas o de no sé, ¿sabes? Como de azúcar o algo que viene en un paquete y que está lleno de veneno, te apetece más comer algo que vino de la tierra, que vino de ahí, ¿no? Que está como, mm, es una dimensión como un poco más sagrada tal vez de lo que tiene que ver con la alimentación, con el estilo de vida. Hay un tema que estoy investigando mucho también que tiene que ver con los ritmos circadianos, con proteger nuestras mitocondrias a través del ciclo circadiano, con asegurar el buen funcionamiento de las hormonas. Las hormonas son un mundo porque son una, una sinfonía, o sea, quiero decir, es muy suave el funcionamiento hormonal y también me pasó esto el otro día hablando con otra amiga que me hablaba de su tiroides y me decía que un médico que le había dicho, vos estás para toda la vida condicionada a tomar tu pastillita de la tiroides. Horror, un médico que te diga eso, horror. No voy a hablar ahora del sistema de salud y ese tipo de médicos atendiendo a seres humanos, pero horror. O sea, todo ese tipo de respuesta, tremendo. Y resulta que todo lo que tiene que ver con la regulación hormonal tiene muchísimo que ver con nuestro estilo de vida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Respetar ese ritmo circadiano, levantarnos con el sol, salir al sol, que nos dé el sol, ver la luz por la mañana, ver el atardecer por la noche, cuidar el tipo de luz que absorben nuestros ojos, las pantallas, ¿no? Estar con pantallas hasta las 12 de la noche, algo que no solamente nos hace dormir mal, es que realmente no somos conscientes de cómo desordena todo nuestro sistema. Y son cosas pequeñitas, pero son las cosas que nos enferman a largo plazo y son tan invisibles porque es muy sutil que no las vemos. Nosotros nos quedamos solamente con, bueno, estoy con una gripe o me enfermé de esto o me enfermé de lo otro o tal. Claro, sí, pero ¿de dónde viene? Analicemos exactamente qué estás haciendo tú en tu día a día.
y cómo estás viviendo y cómo están tus emociones y cómo está tu mente, cómo está funcionando para ti o en contra tuyo, ¿no? Tu mente. Cuán conectada estás con el mundo, con la tierra, con tu centro. ¿Qué tensiones tienes en este momento en tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo el cuerpo en este momento? Estoy segura de que si hacemos ese análisis vamos a encontrar un montón de información y esa información que va a prevenir un montón de posibles enfermedades que puedas tener. Enfermedades o cuestiones de salud, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con lo autoinmune, que está íntimamente ligado a nuestro estilo de vida. Todo lo que tiene que ver con alimentación, estilo de vida, nutrición primaria y nutrición secundaria también. La primaria es la de todo aquello que nos nutre más allá del alimento y la secundaria es la del alimento propiamente. Si es un tema que les interesa, a mí me gustaría que me lo digan. Por acá me dejan un comentario, me mandan un mensajito en redes, como sea. Es algo que ustedes saben que yo me apasiona, no solo me apasiona, sino que lo trabajo con muchas de ustedes en mentoría, en coaching, cuando vemos una carta natal, o sea, siempre surge porque es la base de todo. Y si no surge, o sea, yo no puedo hacer un abordaje holístico sobre la persona realmente si estoy dejando fuera todos esos puntos y sobre todo si veo que esos puntos la están afectando, ¿no? Parte también de este sistema, parte de esta programación que tenemos, está comandada por las redes sociales. Está comandada por estas... Es el efecto, digamos, que tienen estas plataformas es tan grande, es tan sutil y es tan potente a la vez, que es hasta difícil de explicar. Y yo creo que merece muchísimo análisis que recién ahora muchas personas están o estamos haciendo y sacando a la luz, y no por nada hay países donde el acceso a redes sociales empiezan a prohibir en adolescentes y ojalá eso pase cada vez más, pero fíjense que nosotros adultos estamos perdiendo el interés cada vez más en estas plataformas. Lo estamos perdiendo mm, porque es agobiante, básicamente. Eh, Porque es como parte de ese sistema. Si nosotros ya venimos seteados por una sociedad, un grupo de amigos, un tipo de educación, una cultura, una familia, ¿no? Una infancia, una televisión, revistas, ¿no? Estoy hablando de nuestra tal vez infancia, adolescencia, primera juventud. Venimos seteados con todo eso. Imaginen el seteo gigante, enorme, sideral de las redes sociales. Todo el tiempo viendo mensajes sobre lo que deberías hacer, lo que tendrías que hacer. Toda la gente, todos tienen consejos para darte, tips para darte. Todos lo están haciendo mejor que vos, aparentemente, pues si tienen como un consejo, un tip, un tal y todo resuelto, será pues que lo saben hacer, ¿no? Todos vendiendo una realidad aspiracional, que es un cachín de lo que son. O sea, el humano o la humanidad en sí con su integridad, el humano que es un ser complejo, profundo, con un montón de dimensiones, con luces, con sombras, es una entidad que ni siquiera se entiende a sí mismo, se presenta como algo cerrado, perfecto y funcional en redes sociales, ¿no? Eh, imaginen eh, estar consumiendo eso constantemente. Sí, por supuesto, después está el ser humano que dice, bueno, voy a mostrar mi lado B, entonces te muestra un mal día. Ah, bueno, si ustedes vieran mis malos días, chicas, o sea, mis malos días no son no sé, ni siquiera puedo levantar la mano y agarrar el teléfono como para poder mostrarles o contarles un mal día, no. Pero claro, esto no tiene que ver con que tengamos que mostrar más para ser reales, no, yo creo que tiene que ver con que empecemos a mostrar menos y cuidemos nuestro proceso, nuestra integridad, nuestra intimidad y nuestra profundidad como humanos y como marcas personales. Y en esto también, últimamente, yo es que esto lo estoy viendo tan claro que
ay, me vuelve loca, porque cómo nos hemos reducido como marcas personales. Hay como un frame, como una forma de pensarnos como marcas que está seteado por lo que vemos en redes. No sé si, como lo estoy expresando, se entiende, porque lo tengo muy a nivel perceptivo y trato de ponerlo en palabras, pero no es tan fácil. Entonces, desde ese frame nos pensamos, desde ese frame comunicamos, desde ese frame generamos nuestros servicios, nuestras ideas, nuestro tal. Hay un seteo tal que no podemos hacer otra cosa, es como que y el punto de la marca personal es que tiene que ser tu ADN, tienes que ser tú en tu forma de crear, tienes que ser tú en tu forma de decir, en tu forma de impactar, en tu forma de expresar, en lo que ofreces, en cómo sirves, tienes que ser tú 100%. Y estamos en medio de una pantalla que todo el día nos duerme para que no seamos nosotras, para que seamos imitación. Bueno, tengo vídeos sobre esto en Instagram, pero bueno, no son tan largos como lo que aquí me puedo explayar y hablar sobre este tema. Tengo un programa también que va a empezar el 17 de febrero sobre esto, que es chiquito, es para pocas personas, se llama Génesis, y es un laboratorio de narrativa e impacto personal. Pero tengo la idea de repetirlo otras veces en el año, así que me pueden consultar sobre eso. Pero miren, para cerrar este episodio y hago el círculo así, el moño, el lazo con esto que les acabo de decir, les cuento por qué le puse Génesis a este programa. Quería una palabra que fuera potente y que tuviera que ver con el origen, porque creo que del origen es de lo que nosotros estamos desconectados. Por un lado, el Génesis tiene muchísimo que ver con la palabra. El Génesis comienza, o sea, Dios en el Génesis crea a partir de la palabra. Y eso me pareció un concepto hermoso porque nos, nos vuelve a ese concepto del poder que tiene la palabra, del poder que tiene la voz, del poder a todo nivel, del poder creativo, el poder como puente, el poder de crear realidad, el poder de manifestar, el poder de comunicar y conectar a través de la comunicación, pero no como un reel de TikTok, no, chicas, como algo sagrado, como algo hermoso, potente y profundo, como algo que puede cambiar el mundo, ¿me entienden? Eso es Génesis. Eso es, y con eso las quiero conectar en este programa y ojalá que con eso nos podamos conectar todos en esta era que estamos transitando, porque los robots que vendrán a hacer lo que nosotros hacemos están a la vuelta de la esquina. Entonces usemos nuestro poder como seres humanos. Somos la única especie que tiene la capacidad de expresarse, de usar su voz, de articular palabras, tenemos un lenguaje y a partir de ese lenguaje podemos crear y comunicarnos entre nosotros y sentir y pensar. Entonces, por Dios, empecemos a usar eso con todo lo que es. Empecemos a honrar eso que se nos ha dado, porque creo que durante muchos años nos metimos en moldes, ¿no? En cajitas que empezaron a denigrar de alguna manera, sin que nos demos cuenta, nuestra enorme capacidad expresiva y a denigrar el enorme poder creador de nuestra voz. Y tal como ese génesis nos lleva a ese origen y conecta con la voz, al origen en todo sentido, es donde creo que tenemos que ir. Y el origen está en ti, el origen está hacia adentro, el origen está en entender que tú eres un ser vivo más en este mundo, que arriba hay un cosmos que nos está sosteniendo y espejando, que alrededor hay naturaleza, pero la naturaleza no es un museo, es parte de nosotros y funciona cíclicamente tal como nosotros.
Espero que este episodio no haya sido muy desordenado porque es que me copé hablando, como se dice, y, y podría hablar tantas horas de esto, tantas, tantas, tantas. Es un tema que me encanta, es un tema necesario y como verán, todo tiene que ver con todo. Por eso me permití mezclar aquí estilo de vida, redes sociales, alimentación. Todo tiene que ver con todo, con cómo vivimos, con cómo caminamos esta experiencia y con el despertar necesario que estamos atravesando. Y la verdad es que yo siento mucha gratitud por por estar en un momento del mundo, ¿no? De la Tierra, en el que la humanidad se está desprogramando. Piensen eso, porque si no, eso no lo hubiéramos visto. Y es tan hermoso, o al menos para una persona de ascendente acuario, es tan hermoso ver eso, cómo lo denso se desestructura, se cae, se desinfla, para que nazcan nuevas formas, más livianas, ¿no? Más ligeras, y que porque sean más ligeras no tienen por qué no ser estables y no estar enraizadas, pero estamos todos juntos aprendiendo a hacer desde ese lugar y a hacer desde ese nuevo marco o frame energético. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Los leo como siempre en comentarios y acuérdense que en Instagram también me tienen como @candelabianchi. Hasta la próxima.